Buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados, panelistas, medios de comunicación y todos aquellos que nos sintonizan de manera virtual. El día de hoy, nuestros panelistas estarán hablando sobre las tendencias e innovaciones que marcan el futuro de la movilidad. En esta primera edición de la Mesa Panel Movimentistas, contamos con la presencia de destacados panelistas. Jorge Suárez Velandia, quien es el actual director comercial de Vemo, una empresa mexicana pionera en soluciones integrales de electromovilidad. Jorge, además, tiene una amplia experiencia por haber colaborado en empresas como Engie Customer Solutions, Latinoamérica y México, así como en Volvo Group México. También tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro director corporativo de soluciones de movilidad para Latinoamérica, Juan Carlos Abascal. Él actualmente es el responsable de gestionar e implementar los modelos de movilidad a lo largo del continente, además de explorar nuevos horizontes para estos modelos a nivel global. También nos acompaña el día de hoy Santiago Alanís, quien es el gerente general del Centro de Control de Metrobús City. Tiene una amplia trayectoria en servicios de movilidad, así como participación en proyectos de transporte inteligente y de vanguardia en México. Muchas gracias a todos los panelistas por estar el día de hoy con nosotros. Como compañía mexicana con más de 80 años de experiencia, hemos decidido adelantarnos al futuro y abrir este diálogo para explorar las nuevas necesidades de movilidad de nuestros usuarios, ya que ellos son los que están en el centro de nuestras decisiones. Una de las principales tendencias que estamos observando a nivel global, sin duda, es la electromovilidad, tanto de vehículos como unidades de transporte colectivo e individual. La otra movilidad del futuro es la movilidad, la movilidad autónoma, que sin duda, si bien ha avanzado con gran energía en el último lustro, a partir del 2022 se convertirá en una prioridad tanto para empresas como gobiernos a nivel global. La movilidad compartida dará pie a la intermodalidad y a la interconexión en una mayor medida, que sin duda para nuestros nuevos consumidores, sobre todo las nuevas generaciones, estarán más acostumbrados a la planificación y ejecución de sus viajes y traslados usando la tecnología. Sin duda, la transformación digital es pieza clave para podernos adaptar a las necesidades de nuestros usuarios, quienes son cada vez más tecnificados. La inteligencia artificial y el Big Data son pieza clave para poder desarrollar el futuro de la movilidad. Pues muy bien, empezamos, si quieren, con la sesión de preguntas con nuestros panelistas. Y viendo que la movilidad compartida une las visiones más importantes que marcarán el futuro, quisiera yo preguntarle a Juan Carlos Abascal, ¿cómo se percibe la proyección del futuro de la movilidad urbana en el camino a la digitalización? Muchas gracias, Arturo, y muchas felicidades por este foro que nos permitan un poco platicar con todos ustedes acerca de lo que vemos en la movilidad en el futuro. Creo que una de las primeras cosas que nos enseñó la pandemia es que el mundo se detuvo, y la movilidad fue una de las primeras cosas que nos quitaron en la pandemia y fue en la restricción. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto en la movilidad y por qué es tan importante la digitalización y ver los nuevos mecanismos de movilidad? Dado que el mundo cambió, nuestras necesidades cambiaron y el movimiento que tenemos cada uno dentro de las ciudades también han evolucionado, pues ¿cómo vamos a adecuar todas estas necesidades hacia el futuro? En principio, la movilidad es algo muy sencillo. Uno está de un punto A y quiere ir a un punto B por los diferentes motivos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a interconectar todas las modalidades que existan para hacer los viajes mucho más seguros, mucho más transparentes, mucho más fáciles. Y en esos conceptos, en Mobility IO tenemos muy claro que tenemos que crear soluciones que sean mucho más inteligentes, mucho más humanas y mucho más sencillas, simples. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de la digitalización de las necesidades que cada uno de nosotros tenga en las necesidades de movilidad hacia el futuro. Si hoy empezamos a interconectar todos los movimientos, todas las necesidades y todos los medios de transporte con mi necesidad como usuario, es en el momento donde empezamos a cambiar realmente el futuro de la movilidad. Yo como persona tengo unas necesidades particulares. Las necesidades de movilidad de la gente cada día son más individuales. Y son más individuales dependiendo también el día, la hora de la semana y con quién hago la movilidad. Entonces creo que hoy la movilidad tenemos que irla desarrollando hacia ir solucionando las necesidades individuales de las personas hacia la movilidad con medios masivos. Porque no podemos dejar de pensar que la movilidad en las grandes urbes tienen que ser medios masivos. ¿Por qué? Porque ya no hay más calles, ya no hay más terceros pisos, ya no hay capacidad de crecer la infraestructura de los vehículos individuales,
porque si no, simplemente vamos a estar atascados todo el santo día en una ciudad. Entonces, ¿cómo vas combinando la necesidad individual a través de combinación de transportes individuales y masivos para hacer todo tu trayecto de una manera mucho más fácil? Siempre hay que promover en la pirámide de la movilidad, lo más relevante es el caminar. Y a través de caminar, ¿cómo vamos conectando todos estos medios? Dado que cada día hay más oferta de servicios y más tipos de movilidad, pues tenemos que irlo digitalizando. Y el futuro no se ve sin que sea un futuro más limpio, por eso tan relevante la electromovilidad, un futuro mucho más conectado y un futuro donde tengamos todos los diferentes medios que existen hoy y que vayan existiendo para conectarlos. Es por eso que el futuro está en digitalizar las necesidades individuales a través de los medios masivos de movilidad y utilizar cada día medios mucho más limpios para la movilidad. De acuerdo. Es así como vemos el futuro en movilidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Arturo. Jorge, ¿cuál es tu visión para la evolución de la electromovilidad en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica es una zona del mundo muy especial porque es donde la gente se mueve más en autobuses. Mientras que en Asia la gente se mueve en trenes, bala, ¿no? En Europa se mueven en tranvías, acá nos movemos en autobús. Entonces, digamos, se ha vuelto, digamos, creo, una zona de mucho auge de soluciones de movilidad. Y también es una zona del mundo muy urbanizada, ¿sí? Nos desarrollamos con ciudades muy grandes en cada país, siempre hay una ciudad grande y muchas ciudades medias. México en ese sentido es una excepción, ¿no? O más bien tiene una particularidad de una megaciudad y además una red de ciudades con 90 ciudades de más de 100,000 habitantes. Entonces, digamos que la promesa es muy interesante, pero también los retos son muy interesantes. Las ciudades grandes muestran cómo no hay que hacer las cosas porque tienen más historia acumulada y lo que están haciendo las ciudades grandes es arreglar lo que se hizo mal, ¿sí? Es decir, en su momento, cuando se crea el coche, no se piensa de todas las externalidades que va a tener, ¿no? Era signo de progreso pasar de un tranvía, hace 100 años había tranvías, nos subimos al coche y esto creció, generó una expansión de las ciudades y ahora todos estamos, justamente como decía Juan Carlos, parados en el tránsito. Y la realidad es que estamos regresando a lo que había antes, pero mucho mejor. Estamos regresando a modos eléctricos, pero que integran pues, tecnología bastante más avanzada. Entonces, yo siempre he dicho que ¿por qué en la colonia hacían ciudades tan armónicas y ahora que tenemos toda la tecnología, pues no? Entonces estamos regresando a esa idea de vivir en una escala mucho más cercana, ¿cierto? Incluso con la pandemia, el reto fue, oiga, puedo hacer todo a 15 minutos de mi casa y ya no tengo que irme al centro, ¿cierto? A 20 kilómetros de mi casa. Y yo creo que la pandemia fue un gran experimento, ¿cierto? De, oiga, ¿será que la gente es productiva en la casa? Pues sí, resulta que sí. ¿Resulta que la gente puede trabajar sin el jefe acá? También resulta que sí. ¿Qué está pasando a nivel de electromovilidad? También nos dimos cuenta que pudimos respirar mejor aire, ¿cierto? Cuando hubo la pandemia, uno de los efectos, si es que hubo efectos positivos, es que las ciudades se descontaminaron. Entonces pudimos de repente respirar, pudimos de repente ver la importancia que tienen los espacios públicos, porque resulta que donde no había contagios era en las calles, en los parques, hacia afuera, y eso yo creo que está cambiando las mismas necesidades de la gente, las mismas expectativas de los empleados, ¿cierto? Ahora bien, electromovilidad es siempre muy interesante, o sea, la última tecnología, pero del trabajo que hicimos con Mobility ADO, que durante la pandemia hicimos muchísimo trabajo, yo creo que todos trabajamos el triple, nos dio tiempo para pensar y de pensar en nuevos modelos de negocio. Yo diría que la electromovilidad, más allá de lo interesante que es un cambio tecnológico de no emisiones, no ruido, alta eficiencia energética, que puedes ir muy tranquilo, el sentimiento de confort es impresionante, es todo el trabajo detrás de bastidores, ¿sí? Y el trabajo detrás de bastidores es cambiar el modelo de negocio. En un modelo donde antes el transportista hacía todo, el transportista compraba, operaba, todo estaba dentro de su estructura de funciones. Y lo que hemos desarrollado en conjunto con Mobility ADO, específicamente en el Metrobús, es un modelo de especialización de funciones. Nosotros como Vemo somos una empresa enfocada
a la simplificación de la adopción tecnológica por parte de ciudades, empresas operadoras, porque todo lo que trae la electromovilidad son nuevos conceptos. Pensar en litros o kilómetros por litro, a pensar en kilovatios hora, es un reto cultural. Entonces, los transportistas o las empresas transportistas tienen que pensar en cómo adapto mi modelo de negocio o mi forma de pensar o mi P&L con otros ítems de costo que antes no tenía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un modelo de especialización de funciones donde nosotros, empresas como nosotros, integramos bajo una misma sombrilla la capacidad de diseñar una red de transporte público usando vehículos eléctricos, porque empiezas por el final, tienes que entender la operación, eliges el tipo de vehículo, eso determina el tipo de infraestructura, esas dos cosas determinan una inversión y tenemos que tener un modelo de larguísimo plazo muy intensivo en capital. Quiere decir que ahora lo que cuesta un bus hoy con electromovilidad cuesta el 2 veces. Y eso implica un cambio en el modelo de negocio. De repente ya no nos vamos a concesiones cortitas, sino a concesiones de 15 años. Y eso implica una forma de hacer los negocios diferentes. Necesitas traer inversionistas. Justo uno de nuestros, inversionistas es un fondo de capital privado importante en energía. Entonces estamos trayendo como nuevas visiones de no siempre el operador hace todo. Estamos trayendo una visión también de colaboración, porque no todos tenemos todo el conocimiento. Y acá, por ejemplo, el resultado que tuvimos de un proyecto bandera como la línea 3 fue precisamente precisamente fruto de la colaboración. Entonces, sí, electromovilidad, un gran cambio. La pandemia fue un gran experimento social, nos hizo reflexionar y este tiempo nos sirvió para proponer nuevas ofertas de valor. Claro que los activos y tener electromovilidad es muy interesante, pero también a nivel de operación implica unos cambios del modelo de trabajo. Entonces, digamos que grandes retos, grandes cambios y también la necesidad de ser más eficientes, yo creo que nos ha llevado también a ser más disciplinados y pensar en el largo plazo. De acuerdo, Jorge. Gracias por tu participación. Santiago, ¿cuáles consideras que serán los motores que impulsen a la digitalización de la movilidad urbana? Mira, Arturo, yo creo que los motores principales son cómo hacemos los viajes más seguros, más eficientes y menos contaminantes. Y eso a través de la tecnología. Hoy en día, para que nosotros podamos hacer los viajes de esta forma, necesitamos explotar el Big Data, que bien mencionabas al inicio. Y como la sociedad hoy en día está más conectada y más exigente, son los motivadores que nos llevan a nosotros a decir, oye, ¿de qué forma me comunico yo con el usuario? Y segunda, ¿cómo yo le doy la información al mismo gobierno, en este caso que es nuestro cliente? Y con esta información lo que podemos hacer es planear mejores los viajes, es decir, saber cuáles son las horas pico, cuáles son las horas valle y saber la afluencia también. Nosotros podemos detectar de qué hora, si en ciertos horarios la gente se desplaza del punto A al punto B y en qué horarios van del punto B al punto A. Y si hay algún tipo de contingencia, por ejemplo, en las famosas manifestaciones que tenemos aquí, gracias a toda la tecnología que tenemos en tiempo real, nos podemos ir adelantando ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, podemos informarle en tiempo real al usuario si van a tener alguna afectación. Si son estas marchas que ya están programadas, les avisamos con anticipación y nosotros empezamos a tomar las decisiones para que a nivel operativo no sufran. ¿Por qué? Porque también es muy frustrante como empresa operadora que pues no sabes hacia dónde moverte, ¿no? Entonces, nosotros a través del centro de control, yo lo resumo que somos como el Big Brother de Metrobús, ¿no? Porque sabemos bien en dónde están los pasajeros, que casi si van sonriendo, ¿no? Y pues bueno, con toda esa, con esa explotación de tecnología, podemos brindar justo pues, lo que hace el grupo, ¿no? Que es cómo mejoramos la calidad de vida de las personas a través de la movilidad, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Santiago, por tu participación. Hablando en términos de sociedad, de la relevancia que tiene la movilidad con la sociedad, me gustaría hacer una pregunta abierta a los tres. Empezamos contigo, Juan Carlos, después con Jorge, después con Santiago en las respuestas.
que sería cómo perciben que será el impacto en la sociedad con estas tendencias e innovaciones dentro de la movilidad. Mira, yo estoy muy contento y muy emocionado por el futuro, porque vienen nuevas generaciones, estos nuevos millennials, estos nuevos chavos. Yo ya estoy un poquito más arriba de los millennials, solo poquito, pero ¿cómo se están viendo ellos en su vida en el futuro? Yo te das cuenta que las nuevas generaciones sí tienen muy claro que les gusta tener las cosas muy fáciles, muy informadas, con exceso de información, con muchas opciones, y quieren ellos disfrutar de mucho mayor manera su vida todos los días. Son generaciones que tienen muy claro su tiempo de descanso, su tiempo de ocio, dónde van a disfrutar, la conectividad con el ser humano al lado, y eso nos está poniendo a todas las empresas en un gran reto. Y si tú vives en una ciudad, y para poder disfrutar una ciudad, y poderte mover por trabajo, por ocio, por visitar a una familia, también tenemos que ir creando hacia ese futuro. Por eso digo que creo que el futuro es muy importante y muy relevante, y nos abre una cantidad de oportunidades que tenemos a todos los que nos dedicamos a la movilidad, en verdaderamente llevar a los gobiernos, a la sociedad y a las empresas hacia ese nuevo futuro. Si tú hoy estabas pensando que la Ciudad de México, el sistema de Metrobús es un sistema exitoso, hacer el cambio a electrificar el tema de la movilidad en Metrobús es un reto brutal. Lo que comentaba Jorge, el trabajo no solamente es conseguir el dinero y hacerlo viable financieramente, sino cómo vas a integrar esto en los planes de futuro de la ciudad. De acuerdo. Yo te empiezo a dar cuenta que la electromovilidad tenía una razón de ser en Metrobús, pero ya han generado un cablebús. Entonces empiezas a ser parte verdaderamente de las decisiones de cosas mucho más grandes, mucho más integradas, que el beneficio que vamos a tener como ciudadanos va a ser mucho más grande. Y esto también es un ejemplo para todas las demás ciudades de diferentes tamaños en México. Y te das dando cuenta que los gobiernos verdaderamente están queriendo cambiar de fondo la manera en cómo se va a hacer la movilidad en el futuro. ¿Cuál es el reto? Pues el reto sigue siendo que el usuario, nosotros como ciudadanos, entendamos que la movilidad individual no es una buena decisión, que necesitamos tener movilidades compartidas, pero también yo la quiero rápida, segura, transparente, y sobre todo ahora con el tema de salubridad también muy, muy relevante por lo que ha generado la pandemia. Entonces el reto está ahí, el futuro está ahí, pero también está la tecnología y las capacidades tecnológicas que hoy tenemos en la gente, en la industria, en la tecnología, el Big Data, los centros de monitoreo, las cámaras. Entonces creo que está todo armado para que realmente aprovechemos esta pandemia y hagamos un cambio radical en la manera en cómo nos movamos en nuestras ciudades. Y si los ciudadanos entendemos, el futuro va a ser mucho mejor en las ciudades, van a ser mucho más disfrutables, mucho más vivibles para todos los que estamos acá. Son retos tan grandes que no los puedes hacer solo. No hay alguien que tenga la solución completa a todos los problemas. Por eso es muy importante la colaboración con los expertos. Hay que entender que el mundo se soluciona sumando capacidades. Aquel que divide o resta nunca llegará al final en una buena decisión. De acuerdo. Jorge. Pues yo diría que el futuro ya nos alcanzó, ¿no? O sea, yo hablaría que el futuro es mañana, es hoy, ¿cierto? A mí algo que me ha gustado es la oportunidad de experimentación. Yo empecé mi carrera en el tema de BRT, ¿sí? En un momento donde hasta las ciudades más pequeñas pensaban que la solución era el BRT, ¿sí? Resulta que no. Algo que es bien interesante, y a los fanáticos de los autobuses, algo que la electromovilidad ha permitido es modularizar más los tamaños de autobuses. Antes tú veías que pues, los motores diésel empiezan en formato grande porque son motores que se hacen para camión, ¿cierto? Entonces tú veías buses de 10 metros para adelante, generalmente, con mucha digamos, disponibilidad de buses de 12 metros. ¿Qué pasó? Los componentes eléctricos vienen más modulares, ¿no? Motor chico para vehículo chico, motor intermedio y baterías intermedias para un vehículo mediano, y así va creciendo. ¿Qué quiere decir? Nos permite una modularidad. Y Juan Carlos decía algo que la gente quiere escoger, ¿sí? Ya no sirve el producto donde, bueno, pues así es el transporte público, siempre el metro es así, el metrobús es así. La gente, y ustedes han visto que un proceso que ha tenido la sociedad es que la gente cada vez hay más subgrupos, ¿cierto? Que dicen, no, yo quiero una movilidad de este modo.
En ese sentido, nosotros algo que hicimos fue experimentemos con buses chiquitos, ¿no? Siempre se ha visto que los buses chiquitos, pues el microbús, el progreso es un doble piso y entonces la antítesis es un bus chico. Y la verdad es que lo malo es querer utilizar buses chicos en un servicio BRT. Eso es una mala idea. Pero los buses chicos te cumplen una función que en Europa, ustedes están en Europa, y es la conectividad. O sea, tú no tienes que salir de la puerta de tu casa y llegar 20 kilómetros en el mismo autobús. Hay centros de intercambio y justamente es hacer en esos centros de intercambio el viaje agradable, ¿no? Yo viví en Suecia y resulta que había intersecciones y eran parques. Entonces tú llegabas y si tú llegas, y lo que pasa acá, que ves en el periférico, la gente sobre la calzada viendo quién le para, pues. En Europa es muy clásico el tema que el punto de intercambio son los parques. Tú llegas, hay un puesto de periódicos, hay algún comercio chiquito. Entonces la espera no es tan, digamos, poco amigable, ¿cierto? Entonces los buses chicos tienen una función de llevar más transporte público a las zonas residenciales. Sí, que eso es lo que tienen que hacer. Y lo que hicimos fue, nosotros no hicimos ninguna promoción con el famoso Metrobusito, Metrobús bebé, y resulta que esto fue muy bien recibido en la ciudadanía. Hicimos cero difusión. Pero esto solamente, la gente empezó a preguntar, pero bueno, ¿para qué es esto? ¿No? Entonces la gente empezó, mismo en los foros en línea, bueno, esto es, pues es mala idea para el Metrobús, claro que es mala idea, pero ese no era el objetivo. Yo creo que, entonces la gente empieza a decir, yo creo que esto es bueno para que cuando yo llegue de noche a la casa, y esto es eléctrico, entonces va a poder circular, me va a poder llevar a mi casa sin hacer tanto ruido, ejemplo. O yo creo que esto me sirve, y hemos trabajado con la UNAM y campus universitarios, vimos un caso en Puebla también, para conectar diferentes puntos dentro de una misma área, porque siempre los sistemas han sido pensados de A a B y esto es lejos y llegan acá y se vuelven a ir. ¿Y qué pasa con los que se mueven aquí? Hay una línea circular en el centro de la ciudad. Entonces, nosotros justamente queríamos generar esa discusión de los propios usuarios, porque ellos son los que te dan ideas, porque son los que lo usan. Y lo que ves es, la gente dice, es que me gusta, y eso es como yo digo que en inglés dicen small is beautiful. Dice, la gente dice, me gusta porque no voy tan apretado. Entonces el tema de la comodidad. Entonces la gente ya está valorando la experiencia de viaje. No siempre el bus es más grande o es la mejor opción para cualquier tipo de viaje. Entonces lo que está viendo es que la gente está entendiendo para qué es la tecnología y la nueva tecnología te está permitiendo generar soluciones más a la medida, ¿sí? Entonces yo diría que tecnología tiene que ponerse a dialogar con los usuarios y tener en cuenta el feedback de los usuarios para que haya soluciones exitosas. Si nosotros como empresa definimos a priori, esto es lo que el usuario necesita, pues es una mala idea. Yo conozco el trabajo que hacen ustedes en el tema de foráneos y entienden muy bien la experiencia de viaje, qué es lo que tiene que tener la persona al lado. Lo mismo hay que hacerlo a nivel de transporte público. Y a nosotros como, digamos, ahora sí que diseñadores de soluciones, pues eso es vital, colaborar en diseñar servicios exitosos. Otra cosa que diría yo, el tema de datos, cambiando de tema, cuando electrificas de repente tienes un montón de datos de la recarga, de los buses, y entender esos datos en la longitud de una concesión o un contrato de operación se vuelve vital para el éxito de esto también. Entonces, digamos, sí, los datos te permiten entender mejor al usuario, pero los datos te permiten mejor planear hacia adentro. Entonces, yo diría que todo depende de todo. De acuerdo. Gracias, Jorge. Santiago. Yo coincido con lo que dice Jorge. La sociedad hoy en día está muy despierta, muy despierta, y algo que lo despertó más fue la pandemia. O sea, la pandemia fue un tema que revolucionó la digitalización a nivel internacional. Entonces, pues sí, la gente antes estaba muy distraída, salía en el coche, se metía y pues estaba más enfocada en otros temas. Nos encierran y lo que hacen es, pues agarro mi tablet y me pongo a investigar, me pongo a documentar, y justo este es el punto importante, ¿no? O sea, encontrar ese equilibrio entre la sociedad y que sea partícipe de las soluciones de movilidad. Entonces, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros en el City monitoreamos los más de 750 autobuses de la Ciudad de México,
Cada autobús viene con cuatro cámaras de videovigilancia en promedio. Entonces estamos hablando de más de 3,000 cámaras de videovigilancia, más las cámaras que hay en las estaciones. Tenemos más de 261 estaciones más o menos. Entonces, el sacar información en tiempo real de lo que está sucediendo en ese momento, incluso escuchar al pasajero, ¿no? desde el Twitter. Oye, estoy en la estación Indios Verdes, está llenísimo, no hay ningún autobús. Y nosotros, con la tecnología, poder meternos en tiempo real a la estación y decir, oye, no es cierto, está vacía. Entonces, con esa información se la pasamos al gobierno y ellos pues empiezan a hacer esa interacción sana, ¿no? Porque también lo que hemos buscado es eso, o sea, que sea un ganar y un sumar en las opiniones que dan los usuarios. Entonces, por ejemplo, igual la comunicación que tenemos hoy en día con los conductores, retomando de nuevo el tema de las marchas, ¿no? Cuando ya sabemos que va a haber alguna marcha, nosotros le avisamos al conductor en tiempo real, oye, hay una marcha justo en este punto. Y de forma automática, en las más de 500 pantallas que hay a lo largo de todo el sistema de Metrobús, le estamos avisando ya de forma anticipada. Entonces, son ciertas cosas que el usuario valora y está dispuesto a decir, oye, yo sí prefiero bajarme de mi coche y usar el transporte público, que sigue siendo un reto muy fuerte. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad, ya lo hablábamos, al inicio era, oye, es que los carteristas, realmente Metrobús no tiene mucho tema con los carteristas. ¿Por qué? Porque también tenemos a través del City una comunicación directa con el C5 y con los servicios de emergencia. Entonces, es la integración de las diferentes entidades públicas de gobierno, la tecnología y la sociedad. Yo creo que si juntamos bien esos engranes, esto es algo para que realmente la gente se baje del coche y diga, ¿sabes qué? Me voy a ir en Metrobús, me voy a ir en metro, me voy a ir en... Y que sea un viaje seguro y eficiente, ¿no? De acuerdo, Santiago. Sin duda, el crecimiento de las ciudades vuelve más complicada la movilidad y sin duda también se requiere más colaboración de gobiernos y empresas para dar una solución, ¿no? La tecnología va a ser una pieza fundamental, la electromovilidad para el medio ambiente, e involucrar a la sociedad para las soluciones va a ser muy importante, ¿no? Ese sería realmente el resumen de lo que tenemos. La movilidad es un gran reto para el futuro, no solamente para las empresas, también para los gobiernos y también para la sociedad. Los tres juntos seguramente construiremos una mejor movilidad para el futuro. Ahora daremos pie a las preguntas de los medios de comunicación, a la sesión de preguntas y respuestas de los medios de comunicación. Aquí me pasaron algunas de esas preguntas. Para Juan Carlos Abascal, ¿cuáles son las próximas oportunidades de Mobility ADO en el sistema de Metrobús? Seguimos hoy, tenemos una parte electrificada de hasta 10 unidades y el próximo año llevaremos 54 unidades adicionales en Metrobús en la electromovilidad. Esto fue un anuncio que hizo la jefa de gobierno hace unos meses y es en serio. El tema que se está tomando de hacer limpia el corredor de la línea 3 va y el próximo año estaremos electrificados. Eso implica varias cosas. Eso implica que hay que trabajar muchísimo en la infraestructura eléctrica, por eso hay especialistas en el tema eléctrico. Hay que ver cómo nos vamos a conectar esa cantidad de energía que vamos a requerir para mover esos autobuses. Y al final, la experiencia del usuario va a ser muy importante. Entonces, ¿por qué? Y lo comentaba Jorge, hay un tema de los vehículos eléctricos que hay que valorar y es el ruido. Si tú vives o trabajas cerca de un corredor de cualquiera que sea, pase un vehículo diésel, el diésel o el motor a combustión interna pues, tiene ruido. Es parte de la esencia, ¿no? Entonces aquí no lo vas a tener. Si tú vas a bordo, la vibración ya no la tienes, porque no hay esa vibración. Y también interno es la limpieza. Entonces todo esto va avanzando en la calidad. Y yo creo que los retos es un sistema vivo. Metrobús es un sistema que sigue creciendo y evolucionando en el tamaño de las rutas y de los corredores. Y yo creo que el reto que debería hacer es cómo vamos integrándonos más Metrobús, metros, RTP, transporte concesionado, para que sea un solo sistema. Si las ciudades no evolucionan a sistemas integrados de transporte, donde tú te puedas subir de un lugar a otro, y como contaba Jorge, el vehículo pequeño, el grande, el patín, la bicicleta, caminar, no hay que olvidar que hay que caminar, las ciudades hay que caminarlas, y lo vas integrando, vas a hacer una experiencia totalmente para el usuario única, aunque no importa la cantidad de empresas, empresarios, conductores, tipos de vehículos que hay atrás.
El objetivo es una sola experiencia de transporte para el usuario y atrás estamos los expertos que vamos a dar esas soluciones. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. De Everardo Martínez, del Heraldo de México, nos pregunta, ¿qué inversiones ha realizado Mobility ADO para electromovilidad? A ver, ¿qué inversiones hemos realizado? En México tenemos estos 10 y vienen los siguientes 54 unidades en combinación con Memo. En Europa traemos ya también los siguientes 64 vehículos eléctricos que vamos a instalar en la ciudad de Zaragoza. Operamos el tranvía en la ciudad de Zaragoza también, que es un vehículo eléctrico. Operamos, por supuesto, el metro en la ciudad de Granada, que también son transportes eléctricos. Hemos incursionado en ejercicios en patines eléctricos, en sistemas de bicicletas. El sistema de bicicletas de la ciudad de Madrid es una tecnología de Mobility ADO. Entonces, no solo hay que ver la electromovilidad como el vehículo eléctrico, sino es todos los demás medios de comunicación. Yo te diría, más que decir cuánto hemos invertido, es las inversiones futuras del grupo vienen pensadas en las ciudades, hacerlas más limpias. Entonces, la electromovilidad está en el eje de las decisiones de inversión en el futuro. Excelente, Juan Carlos. Gracias por la respuesta. Creo que esta es para ti, Santiago. ¿Cómo ha mejorado la comunicación con el gobierno capitalino para solucionar el problema de las manifestaciones? La verdad ha mejorado muchísimo de cómo estábamos antes a cómo estamos hoy. Tenemos una comunicación directa. En lo personal, yo tengo comunicación directa con toda la dirección de operaciones y la dirección general de Metrobús. Y gracias a que el mismo C5 esté involucrado, hemos tejido una red, la verdad, muy, muy padre y muy sana para adelantarnos. Siempre lo que estamos buscando nosotros a través del City es adelantarnos a los hechos y, pues obviamente, explotando la misma información, ¿no? En todo tipo de casos, tanto manifestaciones, los mismos accidentes que hemos visto que, pues a veces el mismo operador no tiene la culpa, sino es un tema de cultura de vialidad. Pero yo resumiría que la comunicación es muy buena y eso ha ayudado a que la misma operación se vea beneficiada. Excelente, Santiago. Muchas gracias. Jorge, ¿cómo podrían convivir la movilidad individual y colectiva en el futuro digitalizado? Pues el problema yo creo que es ver que todo esté como en compartimentos, ¿no? Mi pensamiento sobre la movilidad individual, entendida individual en vehículo, ¿sí? No es tanto per se que sea malo el vehículo, es el uso que le das, ¿cierto? Hay viajes que tal vez el vehículo individual funciona bastante bien. Cuando, por ejemplo, tienes viajes intercalados, ¿cierto? Tienes que recoger cosas, ¿no? La gente no es un o es con, ¿cierto? Lo que va a cambiar tal vez es la forma de propiedad, eso sí está cambiando, ¿sí? Entonces hablaban, por ejemplo, soluciones de transporte compartido. Compartido también es todos los servicios de plataformas que hay. En México no ha tenido tanta atracción el tema de los vehículos compartidos que los dejas en bases, pero bueno, ya uno ve soluciones de vehículos por suscripción en otros países, rentas, así como vas a un aeropuerto y rentas, puedes rentar dentro de la ciudad por unos días, ¿cierto? Y te lo llevas a tu casa, porque en ese momento necesitaste, pero no necesariamente esa es la mejor opción para ir al trabajo, ¿cierto? En mi caso yo combino muchos modos, va a depender mucho, la selección de modo dependerá mucho de si tú tienes el servicio que te funciona de forma muy conveniente. Si tú, por ejemplo, y es lo que pasa, y siempre doy el ejemplo del Estado de México, el Estado de México se desarrolló de forma muy suburbana, ¿cierto? Es natural que mucha gente quiera tener coche en el Estado de México porque es menos denso, ¿cierto? No está diseñado para caminata. Muchas de esas no tienen ni banqueta. ¿Cómo vas a caminar? Diferente a las opciones más en el centro histórico o las colonias centrales de la ciudad, donde hay más densidad y fácilmente tú puedes combinar cualquier modo, así como camino, luego llevo el coche a la oficina, pero de regreso me conviene caminar o tomo otra cosa. Entonces realmente yo no creo que sea un o esto, sino es la combinación y que tú como consumidor de movilidad tomes la opción que mejor te funcione. O sea, si en hora pico tienes que ir a 2 kilómetros, pues no saques el coche, porque aportas al problema. Vete caminando, haces ejercicio. Yo, por ejemplo, cuento los pasos que hago al día.
y sé que si no hago 10,000 me voy a engordar, ¿no? Entonces, digamos, también veamos, llevo 3,000, ok, si me subo en el coche, deje de caminar otros 3,000. Y si hago eso reiteradamente, me voy a engordar y eso es malo para mi salud. Entonces, digamos que uno tiene que empezar a pensar que caminar no es malo, caminar de hecho es bueno. Entonces, digamos que yo llevo ahí como mi inventario de pasos y eso me ayuda a tomar incluso mejores decisiones para mi salud, ¿cierto? No solo es el ambiente, es mi propia salud. Entonces, pues no sé, es más una reflexión más filosófica de estilo de vida. De acuerdo. Gracias, Jorge. A ver, Juan Carlos, Mobility ADO, ¿cuál será el próximo proyecto para impulsar la movilidad eficiente no solo en la Ciudad de México? Pues mira, ahorita en el país hay varias ciudades que están queriendo cambiar los sistemas de transporte. Están queriendo pasar de los modelos tradicionales del hombre camión, del concesionario individual, a crear sistemas integrados de transporte. Entonces, hay varias ciudades, hemos hecho ya ejercicios en la ciudad de Querétaro, estamos trabajando otro par de ciudades y pues una vez que las firmemos las comentamos, pero creo que lo más relevante que está pasando en el país y en nuestra zona, porque también Centroamérica está queriendo hacer estos cambios, es que no puedes pensar en las ciudades como nodos individuales de negocio, sino sistemas integrados. Y eso ya está en la agenda de los gobernadores y de los presidentes municipales. Porque no hay que olvidar que hoy la movilidad ya se convirtió en un derecho constitucional. Ya está a nivel constitucional el derecho que tenemos todas las ciudades para movernos. Y eso no es solo un tema legal y de moda, sino es un tema en donde la ciudadanía realmente se está poniendo en medio de las decisiones de los gobiernos. Y nosotros tenemos tan claro eso que nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad. Entonces, toda aquella ciudad que quiera empezar a cambiar y hacer modelos integrados de transporte, Mobility ADO va a estar ahí, por lo menos creando ideas, tratando de participar y muy abiertos a participar. Perdón, se me olvidaba que hace un par de semanas arrancamos el primer eje en Mérida, el eje del periférico en la ciudad de Mérida, el vaivén, que se llama, no, perdón, el vaivén, y ese primer eje que se crea en la ciudad de Mérida en un periférico de un sistema integrado que va a ser 100% prepago, con SAE, con accesibilidad para las bicicletas, incluyentes, perdón, es un tema que no se nos debe de olvidar. Si queremos que la movilidad sea para todas las personas, es en serio. Entonces tiene que ser un sistema incluyente. La gente con cualquier tema de discapacidad, de necesidades provisionales, de mujeres, accesible para silla de ruedas, para niños o carriolas, no podemos dejar de pensar en eso, ¿no? Que la movilidad es para todos los ciudadanos. Todos tenemos el derecho a movernos. Entonces, se están dando cosas muy interesantes en el país y creo que como ciudadanos debemos estar claros y exigir. La movilidad es un derecho que tenemos los ciudadanos y no podemos seguir pensando que las soluciones se arreglan solamente comprando autobuses nuevos. O integras a los transportes, metes tecnología, metes digitalización, big data, centros de control, cámaras de seguridad, temas de salubridad, no vamos a ir avanzando. Pero bueno, hay muchas oportunidades y muy contentos y continuamente les vamos a estar dando sorpresas y buenas noticias en esto. Excelente, Juan Carlos. Gracias por la respuesta. Jorge, ¿cuál es tu perspectiva sobre el incremento de la micromovilidad en las ciudades del continente? Micromovilidad entendida como transportes de corta distancia, ¿no? Desde tal vez de donde te bajas en un sistema de transporte colectivo, ¿cierto? Llegas a un punto y cómo te mueves a tu punto final. Justamente es el modo más caro, ¿cierto? Porque es de poca distancia, ¿cierto? Y yo creo que lo importante aquí es acercar el transporte público a ciertos nodos, ¿cierto? Hacerle la vida fácil a la gente, ¿cierto? Hay algo que se está viendo en la Ciudad de México, es solucionar esas conectividades que no son buenas, ¿cierto? ¿Por qué en ciertas zonas el uso de transporte público es bajo? Justamente porque hay una falla de conectividad, ¿no? Entonces, no siempre es, Juan Carlos decía, no siempre es extender más y más líneas, ¿no? Eso tiene un límite de inversión. Tal vez lo que tenemos que mejorar es, ya está todo esto, tengo problemas de conectividad, ¿no? Entonces hay algunos proyectos que están haciendo las ciudades, es un urbanista, le decía acupuntura urbana, hay unos puntos donde hay que conectar
Tal vez si yo tengo 2 líneas en paralelo, pues no le meto otra en paralelo, le meto una línea transversal o una línea circular, esto es pura geometría, y aumento las capacidades acá y planeo los servicios, y no construyo otro servicio que al final se va a competir entre sí y daña la economía de esos corredores, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es muy interesante. Eso es como pensamiento en sistemas. O sea, no pienses todo como todo va solo, sino, oye, ¿qué puedo hacer para utilizar mejor los recursos? Esa conectividad, en algún momento, hablando de micromovilidad, lo que empezó fue una competencia por el sector, por la última milla. Entonces había patinetes, patines, caminata, había muchos sistemas que además no eran sustentables financieramente. ¿Qué pasó? Había fondos de capital invirtiendo para sostener estas cosas y simplemente, ustedes vieron, hubo un boom y luego hubo una implosión, ya no había ese servicio. Pienso que para la última milla o ese último recorrido, pues lo que tenemos que hacer es minimizar tal vez las distancias a pie en ese sentido, porque la gente va deprisa a su trabajo. No la pongas a caminar 3 kilómetros, pues porque no es, por tiempo no te va a funcionar, todos vamos tarde, yo voy siempre tarde, ejemplo. Entonces acércalos a unos puntos donde tengas buena conectividad, ya sea a pie. ¿Qué pasa si me dejan aquí y es un camino no iluminado? Claro. No voy a caminar, pero voy a incluso tomar un autobús nada más para evitar caminar. ¿Por qué? Porque no solamente es que esté la banqueta hecha, sino que esté iluminada. Y generalmente esos últimos viajes son o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Entonces, como ves, este tema de iluminación no tiene que ver nada con movilidad, tiene que ver con luminarias. Bueno, tiene que ver con movilidad, porque lo que uno tiene que evaluar es la cadena de viaje completa, ¿sí? ¿Puedo caminar? Bueno, entonces no puedo caminar, listo. Bicicleta, ok, pero tiene que ser plano. ¿Han visto las ciclovías en Santa Fe? Pues nadie las usa porque no todos somos Armstrong para subirlas. Entonces, bueno, ahí una bicicleta eléctrica igual y te puede ayudar, ¿no? O la bicicleta no es siempre porque llevamos el maletín acá y resulta que yo vine con estos zapatos que no sirven para andar en bicicleta y no todos somos campeones, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué opción hay? Pues un servicio de última milla en un mini autobús que haga un servicio circular. Entonces, como les dije, bien importante, que todos los servicios sean sustentables financieramente. Porque si no, lo que hay es que hay un servicio que funciona una vez, funciona bien y luego se va. Eso fue lo que pasó en muchos, porque ¿dónde están los patinetes? Pues ya no. Ya el problema no es que los dejen tirados. El problema es que hubo gente que pensó que eso era una solución y ya luego no hubo. Entonces, digamos, el manejo de expectativas con el usuario debe ser confiable, el servicio que hay, regular, que puedas caminar seguro, que tengas alternativas, o lo que decía Juan Carlos en Mérida, que es una ciudad que está creciendo mucho, ¿no? Pues que subas la bici, porque tal vez todavía no hay suficiente público para tener un sistema de bicicleta compartida. Entonces, que lo puedas subir, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en cómo piensan las personas para diseñar bien toda la solución, ¿sí? Excelente, Jorge. Muchas gracias por tu respuesta. Y esta me parece que ya la hemos visto. Es el próximo proyecto. Pues me parece que hemos terminado con la sesión de preguntas y respuestas por parte de los medios. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Si en un momento dado hubiera alguna duda adicional, nuestro equipo se va a poner en contacto con ustedes para poder profundizar sobre la información sin ningún problema. Y por último, pues a nombre de Mobility ADO quiero agradecerles a todos su presencia, su tiempo, su disponibilidad, su participación, su colaboración para poder llevar a cabo esta primera edición de la Mesa Panel Movimentistas, que sin duda es empezar estos foros con el fin precisamente de abrir un diálogo que nos permita empezar a explorar el futuro de la movilidad, siempre buscando esta parte, ¿no? Viendo la movilidad como un derecho humano que va a ser cada vez más necesario en las grandes ciudades y sin duda cumplir con el compromiso que tenemos como Mobility ADO de mejorar la calidad de vida de las personas a través de soluciones de movilidad. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos verlos pronto en la siguiente Mesa Panel de Movimentistas. Es un hasta pronto, no es un hasta nunca, sino es un hasta pronto. Continuaremos con este ejercicio precisamente con eso, a empezar todos a dialogar sobre la movilidad, sobre la tecnología, el medio ambiente, la sociedad y el rol que juegan las empresas y los gobiernos para verdaderamente llevar a la movilidad hacia el futuro, que va a ser muy necesaria con las tendencias globales que tenemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.